Imagina un cuerpo que nunca fue completamente suyo. No porque alguien lo haya dicho en voz alta, sino porque cada época, cada mirada, cada norma, le susurró lo mismo desde el principio. Este cuerpo no te pertenece. Este cuerpo debe significar algo. A lo largo de los siglos, las mujeres no buscaron la belleza. La belleza les fue exigida. A veces se les pidió ser abundantes. Otras veces, delgadas. A veces suaves. A veces frágiles. A veces casi invisibles. Pero nunca fue suficiente con simplemente existir. Las épocas cambiaron. Las formas cambiaron. Los nombres cambiaron. Pero la pregunta permaneció intacta. ¿Cómo debería verme? Y esa pregunta no es inocente. Porque parece nacer del interior. Pero en realidad fue enseñada desde afuera. ¿Quién decidió que es bello? ¿Quién puso la medida? ¿Y por qué esa medida cayó, una y otra vez, sobre el cuerpo de las mujeres? Hubo un tiempo en que la belleza se explicó con religión. Luego con tradición. Después con moral. Más tarde con ciencia. Hoy, con algoritmos. El lenguaje cambió. El control no. Antes había figuras visibles que imponían la norma. Hoy la norma es silenciosa. Pero mucho más constante. Números. Comparaciones. Imágenes repetidas hasta volverse verdad. Y en medio de todo eso, la mujer sigue haciendo lo mismo. Corrigiéndose. Reduciéndose. Adaptándose. Porque la belleza nunca fue solo estética. Fue una forma refinada de obediencia. Un cuerpo controlado siempre fue considerado aceptable. Un cuerpo que ocupa menos espacio. Siempre fue llamado elegante. Cada época inventó su propia belleza. Y cada belleza tuvo un costo. Este relato no existe para hablar del pasado. Existe para preguntarnos. ¿Por qué esa carga todavía vive en el presente? Porque el problema no es mirarse al espejo. El problema es con qué ojos aprendimos a mirarnos. Y quizá el verdadero acto de libertad no sea cambiar el cuerpo una vez más, sino cuestionar. ¿Por qué se nos pidió cambiarlo tantas veces? Esta historia no trata de belleza. Trata de algo mucho más profundo. Cuando un cuerpo vuelve a ser realmente suyo. Bienvenidos. Esta noche viajamos muchos siglos atrás y dormimos bajo la idea medieval de la belleza. Escucha con atención. Te sorprenderá hasta dónde podía llegar el ser humano por parecer hermoso. El sol de la mañana se reflejaba sobre las piedras pálidas del patio cuando Genoveva permanecía erguida frente a su madre. Tenía apenas 13 años, pero si algún día debía convertirse en la esposa de un conde, aquel día debía participar por primera vez en el ritual del blanqueamiento. Las criadas aplicaron sobre su piel ya pálida un polvo aún más claro. No colorearon sus mejillas de rosa, sino de azul, el color de las venas visibles. Después le pidieron que abriera la boca. Genoveva separó los labios con timidez. Una mujer se acercó y, con un pequeño palo, extendió una mezcla oscura sobre sus dientes. No necesitaba mirarse al espejo. Lo sabía. Sus dientes debían ser negros. Su madre se lo había dicho desde niña. Una piel blanca y unos dientes negros huelen a riqueza. Pero en su reflejo, Genoveva no vio belleza. Vio miedo. En la Europa medieval y renacentista, la belleza no tenía nada que ver con la salud. Hoy veneramos la piel luminosa, los dientes blancos y la naturalidad. Entonces, todo era lo contrario. Porque la belleza no era solo apariencia. Era clase social, obediencia, fe, y sobre todo, distancia. La piel blanca no significaba cuidado, sino encierro. Era la prueba de no trabajar bajo el sol. Mientras los campesinos se bronceaban en los campos, los nobles permanecían en interiores y se blanqueaban aún más con polvos a base de plomo. Estos polvos provocaban llagas, infecciones, incluso la muerte. Pero la moda no se detenía por el dolor. Y junto a la piel blanca, otro símbolo dominaba el rostro femenino. Los dientes negros. En los siglos XIV y XV el azúcar era un lujo.
Solo los ricos podían consumirlo en exceso. El resultado eran dientes podridos y oscuros. Aquello, lejos de ser vergonzoso, era una señal de estatus. Quien tenía dientes negros podía permitirse dulces. Quien tenía dientes blancos era pobre. Algunas mujeres incluso ennegrecían sus dientes con hollín, vino o brea. Antes de casarse, muchas jóvenes debían hacerlo obligatoriamente. La belleza no era natural. Era una mercancía. Y sobre todo, una frontera artificial entre clases. Este relato no existe para hablar del pasado. Existe para preguntarnos. ¿Por qué esa carga todavía vive en el presente? Porque el problema no es mirarse al espejo. El problema es con qué ojos aprendimos a mirarnos. Y quizá el verdadero acto de libertad no sea cambiar el cuerpo una vez más, sino cuestionar. ¿Por qué se nos pidió cambiarlo tantas veces? Esta historia no trata de belleza. Trata de algo mucho más profundo. Cuando un cuerpo vuelve a ser realmente suyo. El cuerpo como frontera social. Una mujer de piel blanca y dientes negros no era solo bella. Era considerada frágil, delicada, educada. Incapaz de trabajar. Apartada del sol, del sudor y del esfuerzo. La belleza separaba. El cuerpo femenino se convirtió en un mapa donde se marcaban las jerarquías sociales. Cada rasgo decía, yo pertenezco. En los hombres las reglas eran más flexibles. Pero ellos también ocultaban la naturaleza, polvos, perfumes intensos, guantes. El mal olor era considerado propio de las clases bajas. Todo esto no era simple estética. Era una forma de rendir culto al orden social y, en muchos casos, a Dios. Una joven no solo se embellecía a sí misma. Representaba a su familia, su linaje, su clase. El precio era alto. Los polvos envenenaban la sangre. Los químicos dañaban la fertilidad. Las infecciones eran comunes. Pero el sufrimiento se aceptaba como el costo de la nobleza. Con el tiempo, el azúcar se volvió accesible. Los dientes negros dejaron de ser exclusivos de los ricos. La moda cayó. En el siglo XVII, los dientes blancos se convirtieron en el nuevo símbolo de distinción. La belleza cambió no por conciencia, sino por economía. Hoy nos reímos de estas prácticas. Pero en aquel entonces, una niña no vivía para verse a sí misma. Vivía para ser vista. La frente abierta, obedecer sin palabras. Dentro de la casa, el aire era frío. La madre observó satisfecha. Ahora estás arreglada como una dama. La joven notó que su frente parecía más grande. No sabía si eso era hermoso o aterrador. En el Renacimiento, una frente alta, ancha y lisa era símbolo de inteligencia y nobleza. Para lograrlo, las mujeres se arrancaban el cabello de la línea frontal. A veces con cuchillas. A veces con lociones corrosivas. A veces hasta provocar la caída permanente. Dolía. Irritaba. Pero no se cuestionaba. Una frente amplia no era solo estética. Era obediencia. Los artistas reflejaron esta moda en sus obras. Las mujeres de los cuadros no tenían cejas visibles. Sus frentes dominaban el rostro. No era casualidad. Era ideología. La mujer no debía hablar fuerte. Pero su frente debía decirlo todo. Cada centímetro perdido era una renuncia. A veces a la libertad. A veces a la identidad. Y lo más cruel, nadie lo registró. Los libros de historia no hablaron de ello. Pero quedó grabado en los rostros, en los silencios. Quizás aquella niña no solo abría su frente. Abría su futuro. Cejas ausentes, mujeres dóciles. La habitación estaba en silencio. Solo el sonido seco del metal contra la piel. La joven sostuvo el espejo con manos temblorosas. En la otra, unas pinzas. Una mujer elegante no tiene cejas, había dicho su madre. Respiró hondo. Y arrancó. No fue solo dolor. Fue pérdida. En la Europa medieval tardía y durante el Renacimiento, las cejas eran vistas como exceso.
Demasiada expresión. Demasiada voluntad. Un rostro sin cejas parecía más dócil, más suave, más controlable. Menos carácter. Menos resistencia. Las mujeres de clase alta se depilaban completamente las cejas. Una y otra vez. Con pinzas, con cuchillas, con ungüentos que quemaban la raíz del vello. El objetivo no era verse mejor. Era verse menos. Menos emoción. Menos gesto. Menos voz. Un rostro sin cejas no cuestiona. No desafía. No responde. Por eso los retratos de la época muestran mujeres bellas y vacías. Miradas largas. Rostros inmóviles. No era falta de alma. Era entrenamiento. La ceja crece. La obediencia debía ser constante. El corsé, aprender a no respirar. No puedo respirar, susurró la joven. Su madre sonrió. Una dama no respira. Inspira. El corsé se cerró un poco más. Las costillas cedieron. En la era victoriana, el cuerpo femenino no debía ser libre. Debía ser diseñado. El corsé no era una prenda. Era una herramienta de educación. Reducía la cintura. Elevaba el pecho. Forzaba la postura. Y recordaba, en cada segundo, quién mandaba. Las mujeres se desmayaban con frecuencia. No por emoción. Por falta de aire. Los órganos se desplazaban. Las costillas se deformaban. La digestión se volvía dolorosa. Pero el elogio llegaba siempre igual. Qué delicada te ves. La delicadeza era sufrimiento bien disimulado. Una niña que recibía su primer corsé dejaba de ser niña. Aprendía a callar. A apretar los dientes. A sonreír mientras el cuerpo pedía auxilio. El corsé enseñaba algo esencial. El cuerpo no te pertenece. Altura, sombreros y superioridad. Caminaba por la catedral. No miraba a nadie. Pero todos la miraban. El tocado se elevaba como una torre sobre su cabeza. Pesado. Inestable. Los genin, esos sombreros puntiagudos del final de la Edad Media, no eran moda. Eran declaraciones. Cuanto más alto, más poder. Cuanto más incómodo, más estatus. Las mujeres debían inclinarse para pasar por puertas. Necesitaban ayuda para sostenerlos con viento. Dolía el cuello. Pero valía la pena. El sombrero decía lo que la boca no podía. Estoy por encima. Algunos sacerdotes los condenaron. Los llamaron arrogantes. Pecaminosos. No importó. La moda, una vez más, estaba por encima de Dios. Blancura mortal. El frasco era pequeño. El líquido, lechoso. Se lo aplicó en el rostro. Sintió frío. Era ceruce. Plomo con vinagre. En la Europa moderna, la piel blanca no era belleza. Era pureza social. Las mujeres se cubrían el rostro con veneno. Literalmente. El plomo blanqueaba. Y mataba. Causaba caída de dientes, necrosis, abortos, daños neurológicos. Pero también causaba admiración. Incluso reinas lo usaban. Porque verse viva era menos importante que verse correcta. Cuando la belleza duele, la obediencia gana. Nada de esto era accidental. La belleza no era elección. Era mandato. Cada práctica tenía un mensaje. No trabajes. No grites. No ocupes espacio. No respires fuerte. No existas demasiado. El cuerpo femenino se convirtió en territorio político. Se moldeó. Se castigó. Se silenció. Hoy no usamos corsés de acero. Pero usamos filtros. No plomo, pero presión constante. La historia no terminó. Solo cambió de herramientas. El olor de la elegancia, la verdad incómoda. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Las mujeres más elegantes de Europa no se lavaban. No por pereza.
Por prestigio. En los salones más refinados, donde las lámparas brillaban y la música flotaba suave, los cuerpos no olían a jabón. Olían a rosas, a almizcle, a ámbar. Olían a riqueza. Porque durante siglos, el agua fue vista como una amenaza. El jabón, como algo vulgar. La limpieza, como cosa de pobres. Y aquí comienza la contradicción que incomoda incluso hoy. El miedo al agua. En la Europa medieval tardía y hasta bien entrado el siglo XIX, existía una creencia médica dominante. El agua abría los poros. ¿Y los poros abiertos permitían la entrada de enfermedades? Bañarse no era higiene. Era riesgo. Especialmente para las mujeres. El cuerpo femenino era considerado frágil, permeable, fácilmente corrompible. El agua caliente debilitaba. El vapor enfermaba. El baño mataba. Por eso, en muchas casas nobles, el agua tocaba el cuerpo muy pocas veces al año. Algunas mujeres se bañaban solo en fechas especiales. Antes de una boda. Antes de un parto. Antes de la muerte. El resto del tiempo, el cuerpo se cubría. No se limpiaba. Se disimulaba. Perfume, la máscara perfecta. Si no se podía lavar el cuerpo, había que dominar el olor. Así nació el perfume como arma social. Lavanda, rosa, jazmín, azahar, mirra. Esencias intensas, pesadas, persistentes. No se usaban con delicadeza. Se usaban con estrategia. El perfume se aplicaba. Detrás de las orejas. En el cuello. En los pliegues del vestido. Detrás de las rodillas. Incluso en zonas íntimas. Porque el calor del cuerpo hacía que el aroma se expandiera. Una mujer que olía caro era considerada limpia. Aunque su piel no hubiera visto agua en semanas. El olor sustituyó a la higiene. Y la ilusión se volvió norma. El jabón era sospechoso. El jabón, hecho de grasa animal y ceniza, tenía mala fama. Olía fuerte. Era áspero. Era cosa de trabajadores. En las clases altas, usar jabón implicaba algo peligroso. Había que tocar el cuerpo. Frotar. Desnudar. Exponerse. Eso no era decente. Las manos de una dama no debían conocer su propia piel desnuda. Eso era trabajo. Eso era intimidad. Eso era impropio. Por eso, mientras los sirvientes se lavaban por necesidad, los aristócratas se perfumaban por estatus. Ironía histórica. Los sucios estaban más limpios. Los elegantes escondían la suciedad bajo capas de aroma. Capas sobre capas. El cuerpo no se lavaba. La ropa tampoco. Los vestidos se usaban una y otra vez. Manchados. Sudados. Pesados. En lugar de lavar, se añadían capas. Encajes. Pañuelos. Broches. Perfumes. Cada capa era una distracción. Un engaño visual y olfativo. Las mujeres dormían con el perfume puesto. Se despertaban y reaplicaban. El olor nunca desaparecía. Solo se transformaba. En los bailes, donde cientos de cuerpos se reunían sin bañarse, el aire se volvía espeso. Incluso los perfumes más caros se volvían asfixiantes. Pero nadie lo decía. Porque admitirlo era admitir la farsa. Olor, clase y poder. El olor no era neutral. Era político. Oler a sudor significaba trabajar. Oler a jabón significaba servir. Oler a perfume significaba mandar. Por eso, el perfume no solo cubría el cuerpo. Cubría la verdad. Y también protegía, supuestamente. Durante epidemias y pestes, la gente creía que las enfermedades viajaban en el aire, en los malos olores. Así que perfumarse era visto como defensa médica. Algunos llevaban pañuelos empapados en vinagre o hierbas aromáticas bajo la nariz. Otros colgaban bolsitas perfumadas del cuello. No era ciencia. Era desesperación aromática.
El cuerpo negado. Lo más inquietante no es que no se lavaran. Es porque no se lavaban. Porque lavarse implicaba reconocerse como cuerpo. Y el cuerpo femenino debía ser invisible, disciplinado, distante. Una mujer no debía oler a sí misma. Debía oler a lo que la sociedad esperaba de ella. El perfume era identidad prestada. Una piel ajena. Una máscara constante. Del pasado al presente, puente largo. Hoy nos duchamos todos los días. Usamos jabón, gel, champú. Pero seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Huelo bien? ¿Me aceptan? ¿Soy deseable? ¿Encajo? El perfume ya no tapa suciedad física. Pero sigue tapando inseguridad. Antes ocultaba meses sin agua. Hoy oculta miedo a no ser suficiente. La herramienta cambió. La presión, no. Cuando no existía el espejo. Imagina vivir toda tu vida sin saber exactamente cómo eres. No como metáfora. Literalmente. No hay espejo. No hay reflejo. No hay imagen propia. Solo palabras. Miradas ajenas. Susurros. Silencios. Durante siglos, para millones de mujeres en Europa y en América Latina colonial, la belleza no comenzaba frente a un espejo. Comenzaba en la boca de los otros. Y ese detalle lo cambia todo. El espejo como lujo y como pecado. Hoy el espejo es un objeto banal. Está en cada casa. En cada bolso. En cada pantalla. Pero durante gran parte de la historia, el espejo era caro, frágil y sospechoso. Un espejo de vidrio pulido era un objeto de élite. Solo las casas ricas podían permitírselo. Y aún así, muchas veces se mantenía cubierto. Mirarse demasiado era vanidad. Vanidad era pecado. Y el pecado, especialmente en una mujer, era peligro. Por eso muchas mujeres crecieron sin verse. Sin conocerse. El rostro propio no era algo que se explorara. Era algo que se interpretaba. Ser bella según los demás. Si no puedes verte, ¿cómo sabes si eres bella? Por lo que dicen. Por cómo te miran. Por cómo bajan la voz cuando entras a una habitación. O por cómo la suben. En pueblos, en ciudades coloniales, en casas sin espejo, la belleza femenina se construye así. Tiene la piel muy oscura. Sus caderas son demasiado anchas. Habla muy fuerte. Tiene la mirada inquieta. Se ríe demasiado. Cada comentario era una pincelada. Cada juicio, una deformación. Las mujeres aprendieron a imaginar su propio rostro a partir del lenguaje ajeno. No sabían cómo eran. ¿Sabían cómo eran leídas? En América Latina colonial, la ausencia del espejo fue aún más profunda. La mezcla de culturas, indígena, africana, europea, creó un campo de batalla estético. Las mujeres indígenas no se veían feas entre ellas. Eran fuertes, de piel oscura, cabello grueso, cuerpos firmes. Eso era normalidad. Pero la mirada europea llegó con otra escala. Blanco era bello. Oscuro era servil. Delgado era refinado. Robusto era vulgar. Sin espejo, pero con colonización, la mujer latinoamericana empezó a verse con ojos ajenos. Una mujer que no se parecía a la Virgen no era suficientemente pura. Una que no se parecía a una dama europea no era suficientemente fina. Y nadie se lo decía de frente. Se lo hacían sentir. Cuando no hay espejo, el cuerpo se convierte en rumor. ¿Se habla de él? Se compara. Se comenta. Dicen que es bonita. Dicen que no conseguirá marido. Dicen que tiene manos de trabajadora. Dicen que envejeció rápido. La belleza no era una certeza. Era una reputación. Y como toda reputación, podía destruirse fácilmente. Una mujer podía pasar de bonita a descuidada por un solo comentario. Por un gesto. Por un embarazo. Por una enfermedad. Sin espejo, no había defensa. Imagina una vida entera sin ver tu propio rostro. No una metáfora poética.
No una exageración literaria. Una vida literal, concreta, cotidiana, sin reflejo. Te levantas cada mañana. Te lavas las manos en un cuenco opaco. El agua se mueve, pero no devuelve imagen. Solo sensación. Sabes que tienes una cara, porque los demás reaccionan a ella. Sabes que tienes un cuerpo, porque ocupa espacio. Pero no sabes cómo eres. Durante siglos, para millones de mujeres, el espejo no existió. Y cuando existió, no fue para ellas. El espejo fue caro. El espejo fue frágil. El espejo fue peligroso. Peligroso porque mirarse era interpretado como soberbia. Y una mujer soberbia no era una buena mujer. Así que muchas crecieron sin verse jamás completas. Sin conocerse como unidad. Fragmentadas en comentarios. Sin espejo propio, el único referente eran las otras mujeres. La prima. La vecina. La hija del patrón. La esposa del comerciante. Cada encuentro era una evaluación silenciosa. Ella tiene la piel más clara. Ella habla mejor. Ella se mueve con más suavidad. La belleza se volvió competencia incluso antes de ser deseo. Para sobrevivir socialmente. El día que muchas mujeres vieron un espejo por primera vez no fue liberador. Fue devastador. Porque el espejo no mostró un rostro neutro. Mostró todas las palabras acumuladas. La desaprobación de la madre. La burla del sacerdote. La comparación constante. La exigencia silenciosa. El espejo no reflejaba una cara. Reflejaba una historia. Y muchas no se reconocieron. Hoy el espejo existe. Pero no siempre libera. Ahora no solo hay espejos físicos. Hay cámaras. Filtros. Pantallas. La mujer ya no necesita imaginar su rostro. Lo ve todo el tiempo. Pero la lógica es la misma. Antes otros decían cómo debía verse. Hoy un algoritmo lo sugiere. Antes la belleza se transmitía en murmullos. Hoy en likes. La herida es antigua. Solo cambió de forma. Quizás por eso muchas mujeres latinoamericanas todavía dudan frente al espejo. No porque no se vean, sino porque no confían en lo que ven. Durante siglos, la belleza no fue una experiencia íntima. Fue un juicio externo. Y eso no se borra en una generación. Tal vez el verdadero acto radical no sea mirarse más, sino mirarse sin repetir voces ajenas. Lejos de Occidente, cuando la belleza era disciplina, Asia Oriental. En Asia Oriental, la belleza femenina nunca fue solo estética. Fue orden, control y pertenencia. Especialmente en China, Japón y Corea, el cuerpo de la mujer no debía destacar. Debía obedecer. La piel blanca era central. No por moda europea, sino por símbolo ancestral. Blanco significaba interior. Oscuro significaba trabajo bajo el sol. Trabajo significaba clase baja. Así, durante siglos, las mujeres evitaron el sol como si fuera una amenaza moral. En China, la práctica más brutal fue el vendado de pies. A niñas de 4 o 5 años se les rompían los huesos del pie. Los dedos se doblaban hacia abajo. El arco se forzaba. Todo para crear el llamado pie de loto. Un pie pequeño no servía para caminar. Y ese era el punto. Una mujer que no podía caminar lejos. No podía huir. No podía trabajar. No podía decidir. El dolor duraba años. Las infecciones eran comunes. El olor a carne herida se volvía parte de la casa. Pero el resultado era bello. Un pie diminuto significaba elegancia, pasividad, matrimonio asegurado. El cuerpo femenino se transformó en una jaula estética. En Japón tradicional, especialmente entre las geisas, la belleza no estaba en mostrar. Estaba en sugerir. El rostro se cubría de blanco. Los labios se pintaban pequeños. Pero el punto más erótico no era el pecho ni las piernas. Era la nuca. El cuello parcialmente descubierto, blanco y liso, era considerado profundamente sensual.
Por eso el cabello se recogía con precisión ritual. La mujer no debía ser evidente. Debía ser leída lentamente. La belleza no gritaba. Susurraba. Pero ese susurro también exigía disciplina extrema. Horas de preparación. Dolor. Rigidez. La mujer era obra de arte, no autora. Europa. América Latina. Asia. Culturas distintas. Lenguas distintas. Rituales distintos. Pero una misma lógica. La belleza femenina como herramienta de control. El cuerpo como territorio social. La mujer como imagen antes que como voz. Eso es lo que conecta a una mujer andina, a una campesina mexicana, a una niña china con los pies vendados. No el maquillaje. No la moda. El derecho negado a habitar su cuerpo libremente. Hoy el mundo entero parece haber llegado a un acuerdo silencioso sobre lo que es bello. Un cuerpo delgado. Un rostro joven. Una piel sin marcas. Un vientre plano. Un cuerpo que no envejece, no pesa, no ocupa demasiado espacio. No importa si estás en Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, Madrid o Sao Paulo. Las pantallas repiten el mismo mensaje con distintos acentos. La belleza hoy se mide en ligereza. En juventud prolongada. En la ilusión de que el tiempo todavía no tocó tu cuerpo. Las mujeres corren. Corren contra los años. Contra las arrugas. Contra la gravedad. Contra la carne que insiste en existir. Dietas extremas. Ayunos. Rutinas agotadoras. Cirugías. Filtros. Inyecciones. Cremas que prometen borrar lo que la vida escribió. La juventud ya no es una etapa. Es una obligación. Y la delgadez ya no es una forma corporal. Es una prueba moral. Si eres delgada, eres disciplinada. Si eres joven, eres valiosa. Si envejeces, fallaste. Pero esta historia no empezó hoy. Durante siglos, el cuerpo femenino fue moldeado según la época, pero nunca según la mujer. A veces debía ser abundante, porque la abundancia hablaba de riqueza. A veces debía ser frágil, porque la fragilidad hablaba de obediencia. A veces debía ser inmóvil, porque la inmovilidad hablaba de control. En Europa se apretaron cinturas hasta romper costillas. En China se rompieron pies para impedir huir. En América Latina se aclaró la piel para borrar el sol indígena. En Japón se disciplinó el gesto hasta volverlo arte. En África y Medio Oriente se marcaron cuerpos para señalar pertenencia. El mensaje siempre fue el mismo, aunque cambiara el método. Tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo es un lenguaje social. Tu cuerpo debe decir algo antes de que tú hables. Hoy nadie rompe huesos con vendas. Hoy nadie obliga a usar corsés de acero. Pero el principio sigue intacto. Ahora el control es más elegante. Más silencioso. Más voluntario. Ahora se llama elección. A la mujer moderna se le dice que es libre. Que puede elegir. Que nadie la obliga. Pero obsérvala con atención. Mide lo que come. Calcula calorías. Esconde el cansancio. Disimula el hambre. Sonríe frente al espejo aunque no se reconozca. Tiene acceso a 1000 espejos, pero ninguno le devuelve paz. Porque el espejo de hoy no refleja. Evalúa. El algoritmo no te mira. Te clasifica. Antes la belleza se transmitía en murmullos. Hoy en números. Likes. Seguidores. Comparaciones infinitas. Antes una mujer no sabía cómo era. Hoy cree saberlo demasiado. Y en ambos casos, el resultado es parecido. Duda. Inseguridad. Autovigilancia constante. La delgadez contemporánea se parece mucho a las viejas disciplinas del cuerpo. No porque sea idéntica, sino porque exige lo mismo. Resistencia al deseo. Negación del hambre. Control del impulso. Castigo al exceso. Comer poco es virtud. Engordar es fracaso.
Envejecer es culpa. El cuerpo femenino sigue siendo un proyecto inacabado. Siempre corregible. Siempre insuficiente. Y esto golpea especialmente a las mujeres latinoamericanas. Porque cargan con otra capa. La herencia colonial. Caderas grandes. Muslos fuertes. Cuerpos que no fueron pensados para desaparecer. Durante siglos se les dijo que eran demasiado visibles. Demasiado sensuales. Demasiado terrenales. Hoy se les pide que se borren. Que se afinen. Que se reduzcan. La lucha no es solo estética. Es histórica. Si miramos hacia atrás, el patrón se vuelve claro. Antes se buscaba la blancura para mostrar que no se trabajaba. Hoy se busca la delgadez para mostrar autocontrol. Antes se valoraba la juventud como posibilidad de matrimonio. Hoy se valora como capital social. Antes el dolor era visible. Hoy se esconde bajo sonrisas y discursos de bienestar. Pero el cuerpo sigue siendo el campo de batalla. Y aquí aparece la pregunta incómoda. La que atraviesa siglos. ¿Alguna vez la belleza fue realmente libre? Cuando fue abundante, no era elección. Cuando fue frágil, no era deseo. Cuando fue silenciosa, no era paz. Hoy parece elección. Pero sigue siendo mandato. La diferencia es que ahora la mujer se vigila sola. Se corrige sola. Se culpa sola. Y eso es más eficaz que cualquier corsé. Tal vez el verdadero cambio no sea estético. Tal vez no se trate de aceptar más cuerpos, aunque eso importe. Tal vez se trate de dejar de exigirle al cuerpo que pruebe algo. Ni virtud. Ni valor. Ni disciplina. Ni juventud eterna. Tal vez el cuerpo no tenga que demostrar nada. Ni hoy. Ni ayer. Porque si algo nos enseña esta historia larga y pesada es esto. Cada época inventó una belleza. Y cada belleza tuvo un costo. La diferencia entre el pasado y el presente no es la presión. Es la ilusión de libertad. Quizás el acto más radical no sea embellecerse distinto. Sino existir sin traducirse. No como imagen. No como promesa. No como corrección. Solo como cuerpo vivo. Que envejece. Que pesa. Que respira. Y eso, después de siglos de control, sigue siendo profundamente subversivo.